Modera Luciana Paoletti. Actualmente se desempeña como gerente del área, teniendo a cargo la organización del coloquio anual de IDEA. Previamente, lideró la implementación de programas educativos de la Fundación Junior Achievement Argentina, diploma de honor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y medalla de oro en la maestría en la gestión de las organizaciones de la Universidad Austral. También ha tomado cursos y capacitaciones en Argentina y en el exterior. También nos acompaña Gastón Gorali, es co-creador de la serie de animación Baby Rockers y creador del Laboratorio del Superhéroes, socio cofundador de Mundo Loco CGI, donde produce contenidos junto a Cris Morena y Juan José Campanella. Formado en Ciencias Económicas, ha realizado un posgrado en Creatividad Publicitaria y además es el creador del Programa Nacional de Becas Talento 3D del INCA y la Academia del Cine para especialización en animación 3D. También en el escenario se encuentra Gastón Remy, es el presidente de Dow Argentina y Región Sur de América Latina. Administra las operaciones de la compañía en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Es presidente de la Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica e integra el Comité Ejecutivo de IDEA y ha sido designado presidente del 53º Coloquio Anual de IDEA para el año 2017. Por último, se encuentra presente Luciana Vázquez, es periodista y analista especializada en educación, escribe en el diario La Nación y conduce conversaciones educativas. Además, es columnista en No Somos Nadie en Metro 95.1 y conduce Charlemos en Radio Nacional. Formada en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de La Plata, es periodista por TEA y ha realizado un Executive Master en Business Administration en el IAE. Con ustedes, los expositores. Muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Gracias Luis y a la División de Capital Humano por haber generado este espacio que tiene como objetivo que compartamos los emergentes del coloquio, fundamentalmente los que impactan de forma más directa en la gestión de las personas. Esta imagen que vemos acá es la imagen que inspiró el 52 coloquio. ¿Conocen este puente? Este puente no es el Golden Gate, de hecho fue inaugurado 8 años antes y no está en el exterior, es un puente de acá, es el puente colgante de Santa Fe. Este puente invitó al Comité Coloquio a que pensáramos cuáles son los puentes que hay que construir para llegar a la Argentina del futuro. Los puentes hacia el futuro, ese fue el título del 52 coloquio. Y trabajamos sobre 5 puentes. Trabajamos sobre el empleo y la economía del conocimiento, trabajamos sobre educación, sobre inclusión social, diversidad e institucionalidad. Hoy vamos a hablar de los 3 primeros puentes. El primer puente es economía del conocimiento. Y quiero compartir con ustedes una imagen que mostró Sergio Kaufman, el presidente de Accenture y presidente del coloquio, en la apertura del coloquio. Esta imagen muestra la evolución del empleo en los últimos 30 años, segmentando el empleo de acuerdo a su tipo. Y vemos algo que trabajamos ya en los paneles anteriores de la mañana. Vemos que mientras los empleos rutinarios y manuales no solamente permanecen constantes, sino que hasta incluso decrecen, el único tipo de empleo que está creciendo es el empleo asociado al conocimiento. En ese contexto, tiene sentido preguntarnos qué está pasando con la educación, ¿no? ¿Cómo estamos formando a las personas que, en definitiva, van a imbuir de conocimiento a nuestras empresas? Educación es el segundo puente del coloquio. Ahora bien, aunque logremos insertarnos de forma competitiva en el mundo a través de productos y servicios que tienen conocimiento y aunque logremos reducir la brecha educativa, sabemos que hay un conjunto de personas que no van a poder sumarse a ese tren del desarrollo a menos que hagamos algo al respecto. Inclusión social fue el tercer puente del coloquio. Y quiero mostrarles una foto. Esta foto forma parte de un paisaje frecuente de cualquier país de América Latina. Nos impacta, nos duele esta foto. Pero más nos impacta cuando la vemos completa.
¿Por qué? Porque esta foto nos lleva a preguntarnos hasta dónde tiene sentido seguir generando más rentabilidad cuando esa rentabilidad no es sustentable. En otras palabras, ¿qué tanto sentido tiene ganar más cuando esa ganancia adicional va a terminar cimentando una fila más de ladrillos dividiendo esos dos muros o esos dos mundos? Entonces, sobre estos tres temas vamos a estar hablando en esta hora y vamos a empezar con economía del conocimiento a través de un video. ¿Qué hay en el horizonte de la economía global? Una revolución ya está actuando en cambiar tanto la producción de bienes como de servicios. La economía del conocimiento. La cantidad de conocimiento incorporado en nuestros productos viene creciendo vertiginosamente, en ciclos cada vez más cortos que impulsan la producción y el consumo. En los países desarrollados, la exportación de productos está siendo potenciada por el crecimiento y la diversificación de los bienes intangibles. Y en el contexto global de desaceleración y estancamiento en el nivel de empleo, los trabajos con alto componente cognitivo son los únicos que continúan creciendo en forma robusta. Para un país como Argentina, donde históricamente nos enfocamos en la disyuntiva costos laborales versus tipos de cambio, la apuesta por una economía que crezca basada en el conocimiento abre una nueva oportunidad inmejorable y sostenible. La Argentina tiene importantes ventajas competitivas en este aspecto. Su gran diversidad cultural y capital humano la han puesto en lugares destacados mundialmente, como el ranking global de creatividad Richard Florida y el Bloomberg Innovation Index. El uso horario del país es compatible con la jornada de trabajo de Europa y Estados Unidos. Hay un buen manejo del idioma inglés y actualmente el acceso a la tecnología facilita la posibilidad de llegar fácilmente a los principales mercados. El conocimiento es, tanto para industrias como para servicios, el puente hacia la competitividad. El conocimiento es empleo, movilidad social e inclusión. Y hoy ya es un fenómeno de peso en la economía nacional. Las industrias más tradicionales tienen un enorme potencial de crecimiento al invertir en conocimiento, como en la industria siderúrgica, desarrollando productos altamente relevantes para las aplicaciones de shale oil and gas, el nuevo paradigma de hidrocarburos en los mercados energéticos, o en la industria de derivados del petróleo, cuyos procesos de investigación y desarrollo están siendo potenciados por el uso de Big Data. Unos 2 millones de experimentos por año fueron necesarios para producir Infuse, un copolímero de alto desempeño que las principales marcas de calzado del mundo incorporaron como material de avanzada. Así también en la industria de indumentaria y calzado vemos cómo la innovación técnica combinada con la creatividad de diseñadores argentinos permite tener productos de moda que se destacan en el mundo. Apostar a la economía del conocimiento ha convertido a naciones con punto de partida similares a la Argentina hoy en verdaderas potencias económicas. Los desarrollos científico-tecnológicos de Israel, la industria audiovisual en Nueva Zelanda, la producción de electrónica en Corea del Sur, son casos de éxito arrollador logrado a través de la inversión en investigación y desarrollo y en la formación de su capital humano. Actualmente, los servicios abocados al conocimiento están viendo crecer su participación en nuestra economía nacional. En 2015, las ventas del complejo ascendieron a 6.446 millones de dólares, un 7,4% más que el año anterior, convirtiéndose en el segundo complejo más exportador por debajo del sojero y desplazando por primera vez a la automotriz. ¿Cuáles serían los desafíos para impulsar nuestra economía del conocimiento en todos sus campos? Una política integral que incentive la inversión en el sector y de esa forma complemente y potencie las posibilidades del país. Avanzar en una profunda transformación del sistema educativo. Salir de la trampa del pensamiento cortoplacista y el sálvese quien pueda individualista, promoviendo una cultura colaborativa y compatible con la experimentación. Imaginemos nuestro potencial aplicado al nuevo paradigma. Para el 2020 podemos soñar con convertirnos en una meca regional de la innovación en procesos industriales, biotecnología, desarrollo de software o liderar la producción de contenidos en realidad virtual y aumentada. El horizonte se amplía cuando el conocimiento nos guía. Muy bien. Gastón, tu caso es un verdadero ejemplo de cómo el conocimiento es una ventana hacia la creación de empleo. La pregunta es, ¿cómo pasamos de casos exitosos individuales, como el de Metegol, al desarrollo colectivo de una economía competitiva? Bueno, ese es el desafío. Y es un desafío que no es
solo en base a proyectos, sino también en tener el talento capacitado para poder enfrentar esos nuevos proyectos. Competimos con distintos lugares del mundo, tenemos oportunidades muy grandes de poder conquistar una parte de esta economía del conocimiento, por lo menos en lo que es nuestra industria, que es la industria de la creatividad, del entretenimiento, de las nuevas ideas. Es muy importante poder articularlo en conjunto con los sistemas educativos, los sistemas de capacitación y a la vez con poder brindar un horizonte de carrera y de realización personal a un grupo de personas que empiezan a interactuar. Yo les contaba que cuando estábamos haciendo la película Metegol, en un momento éramos más o menos, pasaron unas 400 personas por la película, pero en un momento, en un determinado momento éramos 250 personas trabajando en un lugar que no era ideal para eso, pero bueno, era como un caos creativo que se formaba. Y en un momento empezamos a buscar ciertas alianzas estratégicas para que nos ayuden a terminar la película, porque justamente el problema que teníamos era, habíamos absorbido a gran parte del talento local disponible para poder hacer el proyecto y teníamos una fecha de estreno y no estábamos terminando la película, y ya estaban los afiches en la calle y los trailers en los cines. Entonces, y esto va un poco a la cuestión también de idiosincrasia y cultural. Entonces empezamos a hablar con algunos potenciales socios, con estudios de otras partes del mundo, y terminamos acordando con un estudio que está en India, en Mumbai. Y tuve la oportunidad no solo de ir yo, sino de llevar parte de nuestro equipo que estuvo ahí bastante tiempo. Y comprobar ciertas diferencias culturales. Y cuando nosotros miramos esas diferencias culturales, es interesante porque nos tenemos que poner a ver en qué podemos ser buenos, en qué somos competitivos y también qué batallas no vamos a dar y por qué no las vamos a dar. Y ese es un debate interesante, capaz no tenemos que hacer todo y no podemos hacer todo. Ahora, ¿qué podemos hacer bien? Y les cuento esta anécdota porque cuando llegué a India estaba en el estudio era un estudio increíble, eran 5.000 metros cuadrados, high-tech, en el medio de Mumbai, que, bueno, el mismo caos que uno puede ver en países de Latinoamérica, pero se erigía este edificio impresionante de cristal y adentro toda la gente que hablaba, por supuesto, inglés y con microcines y, bueno, y las computadoras. Y eran las 9 y pico de la noche y estaba todo el mundo ahí. Y le pregunté a uno de los managers del estudio, le digo, mirá, nosotros estamos justo con un montón de conflictos con el tema de los sindicatos y cómo hacemos para poder pagar las horas. Le digo, ¿cómo hacen ustedes con el tema de los sindicatos y las horas extra? Me dice, ¿con qué? Corte A, vuelvo a Argentina y estamos nosotros trabajando y había un departamento que es el departamento de arte, que es un departamento clave en la película. Y imagínense que el grupo de gente que trabaja es gente bastante libre en un punto, que elige esto por vocación y no es que tiene una principal razón económica para hacerlo. Y había un chico talentoso que lo contratamos, su primer película, proyecto de Juan José Campanella, su primer película, y empieza como junior en el equipo de arte. Fito se llama. Entonces, Fito llegaba a las 12:30 del mediodía, todos los días. Entonces un día lo agarra el supervisor de arte, que era otro artista, no es que era un productor así, con cara de... Era un artista, el jefe de él. Dice, mirá, Fito, a nosotros nos encanta lo que haces, pero la verdad es un trabajo muy colaborativo el de hacer una película. Hay gente que puede pedirte algo y si no estás y además es una cuestión de respeto, tenés que llegar más o menos a un horario razonable. Y Fito, cuyo primer película y probablemente última haya sido esta, dice, ¿sabes qué pasa? Mi arte no tiene horario. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para competir? Por supuesto queríamos todos la remera de Fito, mi arte no tiene horario. Creo que va a ser un hit en Amazon en algún momento. Y bueno, y ahí uno no puede parar de pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a competir en este mundo?
y qué batallas vamos a elegir dar y cómo nos vamos a preparar para esas batallas. Y sin duda no queremos ni tenemos los sueldos de India o de China, no queremos ni tenemos esta idea de que no haya derechos laborales o dignidad para cualquier persona que trabaja, pero hay una realidad, entonces ¿en dónde vamos a competir? Y necesariamente nosotros lo tenemos que hacer, y creo que ahí pasa del caso individual al caso colectivo, en prepararnos en generar valor en esta economía del conocimiento y en crear. Entonces nos encontramos en un lugar en donde sí tenemos una gran diferencia, que es en trabajar en el campo de las ideas y de la ejecución de esas ideas, y creo que ahí hay una clave para esa salida. Bien. Luciana, partiendo de este contexto que desarrolló Gastón, la pregunta que intentó responder el panel en el coloquio, el panel de educación, fue cómo vamos a llegar del trabajo, de la escuela al trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las principales tensiones que ves entre el mundo educativo y el mundo laboral, y cuál es el rol del empresario en esa tensión? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Es interesante el caso de Fito, no lo conozco, pero le vamos a comprar la remera. Fito tiene un problema, la escuela o el sistema educativo, más allá de la escuela, primaria, secundaria, la vida universitaria, no logró algo con Fito, que es preocupante que no haya logrado, porque es uno de los objetivos para los cuales el sistema educativo estuvo preparado durante muchas décadas, que es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Uno de los motivos por los que vamos a la escuela, uno de los motivos por los cuales ustedes pueden estar sentados acá hoy durante largas horas, escuchando, prestando atención, en un span de atención que muy difícil un chico o sus hijos puedan sostener hoy, es porque fueron a una escuela que creía en administrar biopolíticamente sus cuerpos. Tenían que tomar distancia, tenían que entrar a un aula, pararse cuando entraba un profesor y estar muy duritos sentados en los bancos, intentando aprender, estudiando, haciendo tareas. Ese trabajo de disciplinamiento fue uno de los objetivos centrales del sistema educativo en general en el mundo, cuando se crea en paralelo, se desarrolla en paralelo con la industrialización. Las fábricas necesitaban operarios, trabajadores que llegaran a horario, otra de las enseñanzas, de las rutinas que la escuela establece, llegar a horario y no faltar. Ir todos los días, algo que Fito no pudo desarrollar. Lo interesante es que esta nueva generación de millennials cada vez menos cree en esas disciplinas y no lleva esas disciplinas a los lugares de trabajo. La alta rotación que muchos empleadores señalan en su fuerza de trabajo más joven es una señal de que esas rutinas no se han instalado, no se han metabolizado, ¿no? De alguna manera. De manera que, en principio, hay enormes tensiones entre lo que el sistema educativo intentó hacer durante mucho tiempo, fue efectivo para hacer durante mucho tiempo, el mundo del trabajo necesitaba que se hiciera eso, y lo que hoy es bueno o malo haciendo la escuela y lo que hoy las empresas necesitan. Ha variado todo eso, está cambiando terriblemente todo eso. En muchísimos sentidos. Venimos de una elección en Estados Unidos que a muchos les causa incertidumbre y miedo, terror, y una de los análisis que se hacen de la elección en la que gana Donald Trump en Estados Unidos es el cambio de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, la sustitución de los empleos industriales, de los empleos manufactureros por los empleos de servicios. Millones de personas no pudieron hacer ese cambio, esa sustitución. Entonces el mundo de la economía avanza a una velocidad y el mundo de la educación, no importa si es en el sistema educativo o en el autoaprendizaje, el self-education, la idea de entrar a internet y prepararte flexiblemente para ocupar otra posición, eso no está sucediendo y eso está cambiando la estructura, la lógica de las democracias. O sea, eso es un resultado directo de estas velocidades distintas que tiene el mundo del trabajo y el mundo educativo, de cómo el mundo del trabajo se adapta a necesidades nuevas y el mundo educativo queda un poco atrás. El coloquio le planteó preguntas a funcionarios y especialistas de educación, el ministro Bullrich como un gestor del sistema, Silvina Birz como una académica que había tenido gestión,
Santiago Bilinkis como un emprendedor que entiende la flexibilidad necesaria de ese aprendizaje que sucede más allá de los sistemas educativos, y Jorge La Rosa como un hombre del mundo corporativo capaz de entender qué cosa los emprendedores y los empresarios pueden ofrecer en ese link. Lo que uno ve en Argentina es que el sistema educativo no logra dar respuestas a los objetivos inherentes al sistema educativo y a los objetivos de puente y de link al mundo del trabajo. Desde el mundo del empleo y del trabajo se abren dos preguntas. ¿Cómo contribuimos socialmente a que eso cambie? Y la pregunta más obvia que desde las empresas se plantea muchas veces es mirando hacia la sociedad y ya dejando de pensar al mundo del trabajo y del empleo y de la empresa como una generadora de rentabilidades. Bueno, dejo de pensar en mi rentabilidad y tiendo un puente hacia la sociedad, los sectores de menores recursos, desarrollo distintos proyectos o apoyo distintos proyectos que intenten desarrollar capacidades en los sectores más vulnerables. Esas aproximaciones de responsabilidad social empresaria tienen un gran problema, que es el de la falta de escala. Los que pueden lograr en este momento escala en el mundo educativo son los estados. Eso es así en todo el mundo. Los estados nacionales o los estados provinciales en las distintas naciones son los que pueden administrar grandes poblaciones de población e impactar en términos muy significativos. Por mayor cantidad de capital que pongan los emprendedores o las empresas, las corporaciones en el mundo educativo, intentando apuntar a sectores de bajos recursos, el efecto va a ser muy bajo. Por supuesto, cambiar la vida de un niño o de un joven es un gran logro, de un solo niño, de un solo joven, pero en términos del efecto socialmente relevante va a ser poco. Entonces, ahí la respuesta queda medio trunca. La otra respuesta que se plantean muchos, el empresariado, y en Latinoamérica eso es muy evidente, es intentar influir en las políticas públicas. El modelo de Argentina que se está discutiendo, que muchas empresas que son parte de IDEA, en el Faro de la Educación, en foros educativos, intentan es influir en las gestiones de gobierno a través de distintos inputs al sistema, intentando reunirse con académicos especializados y acercarles metas y objetivos al sistema. El modelo que toman es el modelo de Mexicanos Primero, un modelo que influyó mucho en la política del presidente actual, Peña Nieto. Mexicanos Primero es una iniciativa de la familia dueña de Televisa, Azcárraga, y de Telefónica, el grupo Telefónica, que casi fijó el plan de gobierno de Peña Nieto cuando asumió en 2013. Y Peña Nieto abrazó ese plan y produjo una polémica educativa muy grande, beneficiosa en algunos casos. Logró deshacerse de una sindicalista muy polémica que venía del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que era Esther Gordillo, de un nivel de corrupción altísimo. Tenía su familia, regalaba Hilux, autos, camionetas, casas a los sindicalistas que estaban a su favor. El sindicalismo tenía como una especie de empleo de por vida dentro del sistema educativo. Bueno, está presa hoy en día y eso fue positivo. Una limpieza en términos éticos del sindicalismo docente. Ahora generó un nivel de confrontación y de grieta en el mundo educativo enorme, que se ha cobrado vidas en piquetes en México, y hoy en día la gestión de Peña Nieto, y una de las variables claves en la educación, es el gobierno que menos popularidad tiene, un 20% de popularidad, desde que se mide la popularidad de un gobierno en México. De manera que no necesariamente las agendas públicas con el poder de lobby del mundo empresario sobre ciertos grupos políticos termina redundando en una mejora educativa que sea sostenible. Entonces, ese ejemplo es una señal de alerta para el empresariado argentino, que tiene en este caso puntual de la gestión del macrismo a nivel nacional, tiene una llegada muy directa y en algunas iniciativas se nota, es una alerta, porque las cuestiones en términos de opinión pública se dirimen en ámbitos más abiertos y las discusiones tienen que ser más abiertas. Y después hay otro mundo, que es el que tiene que ver más con las empresas, que es, bueno, estoy en la empresa, tengo la posibilidad de gestionar recursos humanos en la empresa,
de generar empleo calificado desde mi empresa. ¿Qué se puede hacer desde ese lugar? ¿Qué estoy haciendo desde la organización? ¿Qué le demando al sistema educativo? ¿Qué recibo del sistema educativo y cómo con eso hago algo? Yo creo que la empresa tiene en el coloquio, se planteó, Jorge de la Rosa hizo un interesante resumen de cómo la experiencia de IDEA había intentado partir desde 2014 preguntándose cómo podía colaborar, se intentó construir este consenso para influir sobre las políticas públicas, pero quedó medio trunco esa influencia, no llegó a concretarse con precisión y con efectividad. Desde mi perspectiva eso es porque no se logra encontrar cuál es el mecanismo en que la empresa se vincula con la educación. Y yo tengo algunas ideas en ese sentido. A mí me parece que la empresa recibe cada vez que ustedes realizan búsquedas, y eso se ve en el estudio de benchmark que hizo IDEA, encuestando a empresas acerca de qué hacen, por ejemplo, con la información que reúnen ustedes cada vez que lanzan una búsqueda profesional, ¿no? La búsqueda para cubrir cualquier posición desde un primer empleo en adelante. ¿Qué hacen con esa información? ¿Hacen algo con esa información? Todo el historial educativo que ese candidato tiene, las distintas preguntas que ustedes les pueden hacer, más blandas, más duras, la moldean estadísticamente y la enorme mayoría, no hace nada con esa información. Más del 70% la abandona esa información. Es decir, reciben en sus bases de datos información valiosísima para ustedes porque la información sobre recursos humanos no es algo políticamente correcto para construir perfiles políticamente correctos, sino es algo que debe integrarse en el business plan. Es decir, uno tiene que poder decir qué tipo de perfiles se va a necesitar en una organización para desarrollar un X mercado basado en datos, en información muy precisa. Están muy desaprovechadas si no la están de alguna manera moldeando, trabajando, procesando. Los datos, hasta que no se procesan, no son información, son datos. Y no están trabajando esa acumulación de datos. De manera que Puertas Abiertas de la organización está desaprovechada un momento en que la información educativa es clave para ver qué perfiles van a necesitar a futuro, mediano, corto o largo. Y esa es una oportunidad enorme también para influir sobre el sistema educativo. En los países donde la educación funciona y está muy linkeada con el mundo productivo devuelve estadísticas al mundo del trabajo. Bien, consulta, Canadá es un ejemplo, el estado de British Columbia en Canadá desarrolla toda una política verde como crecimiento productivo hacia adelante en los años venideros y el mundo de la educación se está transformando según el desarrollo estratégico de ese sector y hay un trasvasamiento de estadística de qué va a necesitar ese sector en términos de formación educativa y profesional universitaria y cómo tiene el sistema que responder a eso. Es un link directo, ¿no? Y que se moldea mutuamente. Eso está muy desaprovechado en Argentina. La influencia que podrían tener todo el mundo empresario que interviene en IDEA, aportándole input estadístico, información, datos procesados al sistema educativo, sería valiosísimo. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme. Y la otra cuestión es el trabajo. Estuvo en el coloquio de IDEA María Eugenia Vidal, un discurso muy, muy impactante y hizo una reflexión que a mí me pareció muy curiosa, que es muy políticamente incorrecta y los políticos no la dicen. Dijo algo así, no se refería a los maestros, sino a los policías. Ser policía no puede ser una salida laboral. Ser policía tiene que ser difícil. Es políticamente incorrecto porque detrás de esa idea está la idea de que va a haber una selección de los mejores, meritocrática, en función de capacidades educativas y profesionales. Y la idea de selección meritocrática en Argentina es cuestionable porque hay grandes sectores que están fuera del sistema, entonces una selección meritocrática los está dejando afuera. Ahora bien, sin embargo, a pesar de que esa inequidad puede estar en la base del sistema, el servicio de seguridad y de cuidado de los ciudadanos es tan significativo y tan delicado que una política con enorme popularidad asume el costo de alguna manera, decir, yo de todas maneras tengo la meritocracia formativa en un sector tan delicado en términos de servicios públicos. Sin embargo, eso no se dice en términos de
de docentes. Es muy difícil, no hay político que diga que va a producir una selección en la formación profesional docente para quedarse con los mejores o al ingreso de la carrera docente o a la salida cuando entran al mundo del trabajo. De manera que esa idea meritocrática es complicada, es difícil llevarla al sistema educativo. Ahora bien, como va a ser difícil llevarlo al sistema educativo, hay una cuestión que es ¿por qué es difícil? Porque la desigualdad es muy enorme en la Argentina. ¿Y por qué? Porque las brechas de niveles sociales es enorme. Entonces, y una de las razones, el 40% de los chicos entre 0 y 14 años están en los niveles de pobreza, últimas estadísticas del INDEC, confiables, 37%. 40%, casi la mitad de los chicos que están en la escuela hoy están en niveles de pobreza. Los niveles de pobreza están asociados a falta de empleo. Y ahí quiero ir. Una de las cosas que dijo María Eugenia Vidal fue, cuando le preguntaron sobre el rol del empresariado, no fue responsabilidad social empresaria, no les pidió filantropía, no planteó ley de mecenazgo educativo. Habló de generación de empleo. Es decir, la variable educativa está influida directamente por los niveles socioeconómicos, por el trabajo. Si esas familias tienen trabajo, si tienen, no solo porque tengan plata para alimentar a sus hijos de una manera razonable, con proteínas para el cerebro, sino porque salen todos los días a trabajar y en eso se construyen rutinas de trabajo, las que Fito no tiene de ir todos los días y llegar temprano a trabajar. Bueno, eso es empleo. El rol básico educativo de las empresas es generar empleo. O sea, sigue siendo ese. Esa es un poco la idea. Como veíamos al principio, el desafío no es solamente la educación en términos sociales, sino también la pobreza. Gastón, ¿puedes contarnos por qué la pobreza es un tema que ocupa la mente de los presidentes de las compañías y cuáles fueron los principales emergentes del abordaje de ese tema en el coloquio? Gracias, Luciana, y como siempre un placer estar acá, compartir no solo las conclusiones del coloquio, sino también empezar a crear un nuevo puente que tiene que ver entre idea e institución, este tipo de programas y lo que se habló en Mar del Plata, ¿no? Creo que es muy importante darle continuidad también a las palabras con acciones, y parte de esas acciones es estar acá escuchándonos y tratando de entender qué se vio. IDEA tiene como ejes estratégicos y como pilares fuertes de hace varios años, en realidad lo económico, lo social y lo institucional, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una tarea consistente y coherente de ir siguiendo estas temáticas, y como vemos están totalmente interrelacionadas, y cuando uno escucha lo que decía Gastón, lo que decía Luciana, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de hacia dónde se mueve la economía, el talento, el trabajo, la creatividad que viene, nosotros nos encontramos con una situación que es realmente gravísima y que pone en juego todo lo demás, ¿no? Y se dio la casualidad que una semana, 10 días antes del coloquio, aparecen las estadísticas del INDEC a confirmar lo que ya todos sabíamos, pero poniéndole la parte dura, que significa un índice de pobreza en el país de más del 32%. O sea, 1 de cada 3 argentinos está en niveles de ingresos, que así se mide, que lo convierten en un pobre. Ahora bien, detrás de esa estadística hay una complejidad muy, muy grande, y eso fue lo que nos llevó a trabajar durante todo el año en la temática, preparándola al panel, y les puedo decir que es muy enriquecedor, pero también muy revelador para todos nosotros, y ahí empiezo a contestar también la mirada desde las empresas y de los que dirigimos las empresas, porque la complejidad del tema es enorme y duele. La realidad es esa, es como algo que te empieza a calar y decir, esto no puede estar pasando. O sea, cuando hablamos de pobreza en Argentina, hablamos de gente que no tiene acceso a condiciones mínimas de salud, saneamiento, transporte, cuestiones que hacen a la esencia misma de las personas. ¿Qué nos propusimos con el panel? Por un lado, tuvimos la presencia de Rodrigo Sarazaga, que es no sé si muchos de ustedes lo conocen o no, es un cura jesuita que tiene una historia muy interesante porque fue, por un lado, tiene 8 o 9 años de realmente cura villero, de estar trabajando en una de las villas más importantes y pobres del conurbano, más necesitadas, en San Miguel. Y por otro lado, después él toma una decisión de formarse académicamente en Estados Unidos, tiene doctorados doctorados, máster y no sé cuántas otras cosas más que le siguen, postdoc, en Berkeley, en Notre Dame, en Harvard, y decide hace algunos años volver al país para dirigir la Escuela de Liderazgo Político del CIAS, que es la escuela jesuita. Justo al momento que
que pasa lo de nuestro Papa argentino. Y él, un poco la idea de tenerlo en el panel era que nos cuente con toda su experiencia, que nos dé unas cachetadas de realidad a los empresarios, cosa que les digo lo hizo. Y bien. Contando más desde la cruda realidad. Después tuvimos también a María Laura Alzúa, que es una investigadora del CEDLAS y del CONICET, pero que además fue galardonada o premiada con un grant de la Fundación Melinda y Bill Gates. Y ella nos traía un poco para trabajar en África y algunos proyectos internacionales de iniciativa tanto pública como privada, con la idea de que nos traiga también la visión más internacional y también su especialidad, que es la medición de impacto de los programas y proyectos sociales. Y la tercera pata de ese panel fue la ministra Carolina Stanley, que fue con la cual trabajamos muchísimo. Saben que la preparación del coloquio requiere un montón de tiempo, esfuerzo, se da a lo largo de todo el año para ir llegando a los temas. Nosotros entrevistamos a más de 2 docenas de personas, pero con la ministra lo que hicimos fue un trabajo muy intenso de preparación, intercambio de ideas a lo largo del año con ella y con su equipo, con la intención de que nos desafíe. Por un lado nos cuente cuál es la visión del gobierno, ¿no? Qué es lo que están haciendo y cuáles son esas necesidades del día a día, pero también cuál es la estrategia de medio y largo plazo, y sobre todo nos desafíe qué esperaba del rol de los empresarios. Bueno, desde ese lugar, desde ese panel, las conclusiones principales fueron, por un lado, que la temática de la pobreza, la temática de la integración social, claramente no es algo que que pensemos que solamente pasa en Argentina o en países en desarrollo. Esto es hoy uno de los ejes más importantes que se están dando de discusión a nivel global en países de todo tipo. Traías a Luciana el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos esta semana. Si uno mira detrás del triunfo de Donald Trump, hay mucho de este tema en esa América profunda que pega un grito de frustración y bronca que tiene que ver justamente con la desigualdad, que tiene que ver con la destrucción del empleo, sobre todo en áreas industriales, que tiene que ver con la falta de acceso a capacitaciones o habilidades que permitan a esa gente acceder a trabajos de calidad y toda una serie de cosas. O sea, que es lo mismo que nos puede estar pasando hoy en nuestro país con las diferencias lógicas de contexto. Ahí tienen una conclusión. Otra muy importante es que incluso ya desde el punto de vista de desde cualquier espectro ideológico o mirada, esta discusión que yo creo que ya es más antigua entre efecto derrame, crecimiento de las condiciones macro y una mirada más donde el Estado juega un rol totalmente secundario, sino que es la economía la que empuja y después derrama hacia abajo esa prosperidad para que de esa manera combatir la pobreza o integrar socialmente, versus miradas de mero asistencialismo, transferencias de ingresos, pero sin cambios estructurales. Esas dos miradas hoy claramente se conjugan en alguna síntesis en el medio, donde se tiene en cuenta la sensibilidad de que hay necesidades que son básicas, que son muy urgentes y que realmente requieren una acción inmediata, pero que tienen que estar acompañadas con una estrategia de cambio estructural, ¿no? Esto que hablábamos antes. Sanidad, salud, transporte, infraestructura, capacitación, acceso a un trabajo de calidad, y eso lleva tiempo, cosa que nosotros sabemos que en Argentina nos cuesta horrores pensar en términos estratégicos, en términos de mediano y largo plazo, y ahí hablamos en el video del comienzo, me encanta esa frase, la trampa del cortoplacismo, ¿no? Esta cosa de ver solamente la necesidad inmediata y no hacer nada para que dentro de 30 años no estemos hablando del mismo tema como lo venimos haciendo, sino que hayamos progresado. Ahí tienen una segunda conclusión. Respecto al rol de los empresarios, me parece que, como nos pasa en la educación y como nos pasa en tantos otros temas, unas veces no sabemos bien cómo jugar el partido. Ni siquiera a veces sabemos si entrar al partido o mirarlo desde la tribuna, putear de la tribuna, meternos adentro. Los empresarios estamos un poco confundidos en algunas cosas. Creo que en este caso en especial, el hecho de que sea algo tan sensible y doloroso, empieza, y eso quedó demostrado en el coloquio, al menos a tener una intención y una vocación de decir algo tenemos que hacer, además de generar empleo de calidad, además de
pensar en inversiones que hagan crecer la torta, además de tener una mirada donde lo humano esté en el centro de la estrategia, creo que empieza a quedar en claro que también tenemos que, dándole el rol al Estado de liderar esto, porque claramente es el rol que le corresponde, de alguna manera tenemos que ser conducentes a algún tipo de estrategia. Y eso surgió mucho ahí como discusión y como debate. Creo que hay que seguir trabajando para pensar realmente esa contribución, cómo se va a materializar. No subestimemos la importancia de que el tema se genera sensibilidad, porque no necesariamente siempre fue así. O sea, cuando vemos que ahí en el coloquio, en la sesión interactiva, cuando se pregunta cuáles son por dónde deberían pasar los ejes o las prioridades para la transformación, para el puente hacia el futuro de Argentina, aparece lo social y lo cultural bien por arriba de lo económico y lo político, está diciendo algo. Cuando este panel que yo les describí antes es elegido como uno de los paneles de mayor impacto del coloquio, está diciendo algo. Ahora hay que transformar eso en acción. Y me parece que en ese sentido, y voy redondeando esta primera parte, los empresarios estamos llegando a un punto, desde las empresas, no los empresarios, desde las empresas, que somos todos nosotros, a una mirada que deje de lado, lo dijimos ahí en Mar del Plata, que deje de lado los sectarismos, las miradas parciales, que deje de lado los egoísmos y tengamos una visión más constructiva e integral de país y de sociedad que queremos, entendiendo cuál es el rol que vamos a jugar desde ese lugar. Y la conclusión final que se sacó en ese panel y que creo que es la que da lugar a este comentario anterior es que tanto que lo hagamos desde un sentido de generosidad o de sentirnos mal, de sentimientos, de sensaciones, tanto que lo hagamos de un lugar racional, tanto que lo hagamos desde un lugar de las ideologías o no, desde cualquier perspectiva, no, la conclusión fue que no hay país viable con 30 y pico % de pobreza y no importa que haya crecimiento económico si no realmente no apuntamos a un desarrollo sostenido. Y para ese desarrollo sostenido y para poder seguir hablando en forma integral de educación, de capacitación, de economía de conocimiento, de políticas públicas, lo social tiene que ser uno de los ejes claves y donde tenemos que poner el foco. Bien, muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Bueno, allá. Sí. Hola, ¿qué tal? Es una pregunta para Luciana, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees vos o cuáles crees vos que van a ser las capacidades necesarias que formemos en la educación, en nuestras instituciones educativas, para el trabajo del futuro, no para el trabajo de hoy? Un poco el ejemplo de Fito, que nos quedará a todos grabado, me trae al presente en términos de estar mirándolo como una disciplina actual del trabajo en donde quizás el horario forma parte de un valor o de contenido de esa disciplina. Ahora, pensando en la disciplina del futuro, para seguir con la misma terminología, en donde quizás el contenido del horario no sea ese y sea otro, o el horario deje de ser un contenido de la disciplina, ¿qué capacidades deberíamos estar formando en las instituciones educativas para el trabajo del futuro? Esa es una discusión que está hoy instaladísima en todo el mundo. La UNESCO, la ONU, todos los foros educativos grandes del mundo están conversando sobre las habilidades del siglo XXI. Y hay algunos cuantos consensos sobre eso. Claramente son lo que se llaman las habilidades socioemocionales. La capacidad de comunicación, la capacidad de resiliencia, de ponerse un foco y sostenerlo a pesar de las dificultades, la capacidad de trabajo en equipo y construcción colaborativa de conocimiento, una producción que ya deja de lado la idea de que uno solo puede solucionar todo y se interrelaciona continuamente. Todas esas... Lo interesante es que en realidad los sistemas educativos históricamente se plantearon cosas parecidas, pero con distinto sentido. Hay una historia muy linda de finales del siglo XVII, mediados del siglo XIX, de los lancasterianos. El modelo lancasteriano fue un sistema educativo fundado en Inglaterra, que salta a Estados Unidos y llegó a Argentina, y había cambiado completamente el sistema de la escuela. Las escuelas eran como grandes espacios sin aulas, donde no había maestros,
donde los chicos se ponían como en fila y los que sabían más les iban explicando a los que sabían un poquito menos, una especie de trabajo grupal entre pares meritocrático. Si un alumno sabe mucho de matemática, le enseñaba a un grupo. Ese mismo alumno que no era bueno en lengua, era bueno en matemática, pero en lengua otro tomaba su lugar. Y el docente era como una especie de tutor, de coach, que iba circulando por esa especie de escuela fabril. Era un modo de educar a las masas más barato. Pero ¿qué pasó? Tuvo un problema ese sistema, por eso se dejó de llevar adelante, que generaba muchísima indisciplina y el sistema productivo, el mundo fabril del trabajo, no podía absorber a esos alumnos, porque no tenían hábitos de obediencia jerárquica, por ejemplo, porque en sus escuelas no había. Entonces, de alguna manera, esas escuelas, la escuela siempre, el sistema educativo, la universidad también, intentó educar emocionalmente, socioemocionalmente a sus alumnos para que coincidiera con la vida. El problema es que ha cambiado lo que el mundo empresario necesita o el mundo del trabajo necesita. Necesita interacción, necesita trabajo colaborativo, necesita creatividad, necesita razonamiento crítico, necesita motivación personal para resolver problemas novedosos. Bueno, la escuela no está preparada para eso, no sabe hacerlo. Sabe hacer cosas que ya no se necesitan necesariamente en el mundo del trabajo. Está claro, los sistemas educativos han llegado a una conclusión acerca de qué tipo de cosas deberían decantar. Son estas habilidades socioemocionales sobre las que se construyen las habilidades de matemática, de lengua, de comunicación. Son las habilidades blandas que permiten construir las otras. Está claro el qué. No está estando claro el cómo hacerlo, pero está claro el qué. Y te agrego... Perdón. Estamos todos por saltar acá. No, dale. Vale meterse en el tema de otro, ¿no? Vale. Sí. Yo cuando lo escuchaba a Gastón y te escuchaba a vos, Luciana, un solo comentario, y en realidad todo esto está muy, como decía antes, muy interrelacionado, pero yo me muero de tener un fito en DAO, digamos. Me encantaría tener muchos fitos, y de hecho buscamos a los fitos. Te paso el teléfono ya. La pregunta es cómo le sacamos lo mejor a Fito desde su formación para que llegue con otro tipo de habilidades, y si lo relaciono con lo social, el problema no es el fito, el problema es la cantidad de no fitos que tenemos que no se llegan a poner en esa posición. Pero era un solo comentario para seguir con Fito, que es el personaje de la mañana. Yo tengo algo para agregar que me pareció qué interesante lo que mencionabas de ese sistema educativo, porque capaz que coincide con la necesidad mucho más de los empleos del futuro. Exactamente, tal cual. Es como que estaba desfasado, como el sistema actual está desfasado con las necesidades. Porque una de las, por ejemplo, el otro día estaba hablando con el fundador de una empresa. Empezó solo y tiene hoy la empresa más grande de Latinoamérica de videojuegos. Y está acá en Argentina. Y estaba en la empresa, es increíble, porque es una misma metáfora de esto que estamos hablando y de lo mismo que mencionaban de Michigan y de Estados Unidos. La empresa de videojuegos está en la antigua fábrica, todavía actual fábrica textil del padre de él. Y empezó teniendo una oficinita, eran 3, él y 2 chicos más, que empezaron a hacer el juego. El juego explotó en el mundo, tiene 200 millones de downloads y bueno, esas típicas historias que uno escucha, una de cada tantas. Y ahora la fábrica cada vez tiene menos lugar y ahora son 300 personas en la empresa de videojuegos, que le va sacando lugar a la fábrica textil, que cada vez tiene menos trabajo por otro lado. Claro. Entonces caminaba por la planta, que estaba lleno de chicos como los que laburan con nosotros en el estudio de animación o en las películas o en las series que hacemos, y me dicen, mirá, vos sabés que tenemos un departamento específico para poder atraer este talento y es obviamente muy escaso y hay muchas empresas disputándoselos. Entonces, por ejemplo, el otro día uno se sentó y me dijo, lo que pasa es que en esta otra, no hago nombres, ¿no? Pero dice, en esta otra empresa, una muy conocida también de internet, de e-commerce, dice, hay coca y galletita gratis. Dice, pero vos me estás definiendo qué querés hacer con tu vida en base a un poco de harina y agua con azúcar, eso es lo que te va a definir tu futuro.
Y realmente yo creo que hay entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pusieron 10 combis, como si fuera un colegio, para llevar y traer a estos chicos que en su mayoría viven con los padres todavía. Claro. Ganan muy bien, y viven con sus padres. Y hay una mentalidad, que volviendo a esto, que tiene que ver con lo individual versus lo colaborativo. Y yo pensaba, mientras vos hablabas de disciplina, yo no asociaba la palabra disciplina al problema de Fito, pero puede ser que sea una palabra, capaz yo la tengo con connotaciones un poco más negativas. Yo lo hablaba como una cuestión de trabajo colaborativo y que querés estar ahí porque sabés que el otro te necesita y porque tenés una comunión y un objetivo común y un desafío conjunto. Y es como en un equipo de un deporte, no dejás al otro atrás ni le fallás. No porque alguien te venga a retar o te venga a decir, mirá, no llegaste a las 9, no fichaste, sino porque el mismo grupo y la misma cultura te expulsa si no lo haces y porque vos querés ser parte de eso y querés hacerlo mejor. Y eso es lo que nosotros queríamos desarrollar. Y creo que, así como al principio, y yendo a la pregunta de cuál es el desafío del futuro, y bueno, yo lo veo en estos chicos que tienen 20 y pico de años y que los pasan a buscar con una combi, los dejan con una combi y capaz ganan más que el padre que vive con ellos o lo mismo, pero no piensa pagar nada, ni el cable, ni Netflix, ni nada. Bueno, esa es la realidad. Sí. Y entonces estimular a esa generación y darles un sentido de pertenencia y un sentido de vocación. Yo creo que todos queremos lo mismo, todos queremos progresar y no es que nosotros éramos los capos y ellos son los que no tienen códigos o valores de trabajo. Creo que nosotros nos cuesta articularlos, como hacía un padre le cuesta articular la relación con el hijo muchas veces. Entonces, eso pienso. No sé, ¿puedo decir algo? Termina. Sí. En el benchmark de IDEA hay una serie de datos interesantes y es que, por ejemplo, uno de los tres motivos por los cuales no encuentran candidatos para cubrir posiciones es la falta de habilidades técnicas, la falta también de habilidades blandas y la falta de experiencia. Es decir, habilidades blandas, el sistema educativo debería estar, todo esto que se señala aquí, debería estar formándose, todas esos hábitos, ¿no?, de compromiso con una tarea o con un espacio de tareas comunes. Pero tampoco hay habilidades técnicas. Las universidades no están produciendo, de alguna manera, las escuelas secundarias no están produciendo eso que supuestamente era más obvio, que son las habilidades técnicas, conocimientos muy específicos para ejercer tareas más específicas. Es muy impresionante eso. El sistema educativo no responde ni en lo blando ni en lo duro a las expectativas que tiene en el mundo del empleo. Ahora bien, hay otras ramas de la investigación que dicen que en realidad las empresas tienen un doble discurso, que las empresas actuales, estadísticamente la mayoría, puede haber casos más individuales como los que se plantean, pero que estadísticamente las empresas dicen querer empleados creativos, pero en realidad premian a aquellos empleados que cumplen horarios, llegan temprano y se quedan más horas que la media. Un poco el caso de Fito, que llega tarde, no aparece. Bueno, quizás el input de Fito, lo que aportaba Fito no era lo que esperábamos de él. Pero digo, las empresas dicen querer empleados flexibles, abiertos, creativos, esperan una fuerza de trabajo así, esperan que el sistema productivo apuntale a la creatividad, el sistema educativo apuntale a la creatividad, pero siguen esperando empleados mucho más disciplinados y obedientes. En el benchmark es muy interesante porque señalan la falta de creatividad, de habilidades de creatividad y de motivación personal para la iniciativa y sí reconocen que están más formados en la disciplina y en la autoridad, que los empleados tienen como más internalizado el chip de la disciplina y la autoridad. Estos investigadores además señalan que eso es en el fondo lo que las empresas siguen buscando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Por un lado, señalaron que esas habilidades de motivación, creatividad, trabajo en equipo, etc. Disciplina, ¿está en contra de eso? Porque para trabajar en equipo se necesita disciplina. O sea, de vuelta es algo con lo que vi antes. ¿Es A o B o A más B?
Es A más B. En algunas cosas es A más B. Yo te cuento, Eso es lo que voy. perdón, No, por te favor. cuento una anécdota que hablábamos siempre con Juan José Campanella. Y él me contaba que al día siguiente de ganar el Oscar con El secreto de sus ojos, estaba dirigiendo una serie que era Doctor House. Y al día siguiente, si él no estaba a las 6 de la mañana, y va a tu pregunta, ¿no? Si él no estaba a las 6 de la mañana en el set, lo miraban mal, no importa quién sea, si era él o Hugh Laurie o el que sea, y que gane lo que gane, si no estaba a la hora que tenía que estar para arrancar, cuando había otros 300, desde el eléctrico que pasaba cables hasta el productor general del programa, te miraban mal y no iba, es decir, no es una o la otra, yo creo que es la suma de las dos. Sí, o es una condición necesaria, no es suficiente, pero es una condición necesaria, sin duda, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Posiblemente sea la última, porque ya estamos con poco tiempo. ¿No? Bien, entonces yo voy a hacer una última pregunta para los tres. Luciana, hablamos bastante del rol de las empresas generando empleabilidad. La pregunta es, ¿cuál es tu visión sobre ese tema, sobre ese rol de las empresas? Y a los dos empresarios del panel, ¿cómo viven la capacitación interna y cuál es el rol que para ustedes tiene la formación de las personas en la empresa para el negocio, ¿no? Sobre la empleabilidad, a mí me parece interesante que los sistemas educativos no pueden hacer todo y no pueden hacer todo lo que el sistema productivo necesita. De manera que quizás cuando un recurso humano, pensemos a los ciudadanos en términos de recursos humanos para las empresas, para el mundo productivo, cuando un recurso humano llega al mundo productivo ya es tarde para algunas cosas. Las habilidades socioemocionales y las cognitivas básicas son una responsabilidad de los sistemas educativos. Es decir, ahí, porque tardan mucho en construirse, lleva mucho tiempo desarrollar esos hábitos que permiten después construir aprendizajes matemáticos, pensamiento crítico, lengua, la capacidad de entender una consigna, leerla y entenderla. Esos son aprendizajes que empiezan desde que uno nace y acompañan la maduración de un individuo, ¿no? Biológicamente. De manera que el sistema educativo, ese doble función de educador y de formador de habilidades socioemocionales y cognitivas básicas es irrenunciable. Ahora, las habilidades técnicas que el mundo del trabajo actual y futuro está cambiando continuamente, yo creo que es algo que el mundo empresario puede abrazar para contribuir a la empleabilidad de esas personas. ¿Por qué? ¿Qué es la empleabilidad? La posibilidad de, ante un cambio de contexto, poder seguir perteneciendo, teniendo un espacio en el mundo productivo. Eso es la empleabilidad. Y me parece que ahí las organizaciones tienen oportunidades. Hay organizaciones que tienen universidades y son súper competitivas en hacer eso, en construir habilidades que permiten moldear la actitud de la flexibilidad en su fuerza de trabajo. Me parece que ese es un aporte enorme para este dilema de cómo hacer sostenible ante un cambio de contexto que es exponencial y que es continuo. No va a frenar el cambio de contexto de la producción. Entonces, que las empresas, en el estudio de IDEA, muchas empresas, la mayoría reconoce que tienen planes de capacitación y programas de capacitación interna. Quizás hay que ver el sentido de esos planes y la orientación de esos planes ante un mundo de tanta incertidumbre. Bien corto y concreto para ir cerrando, y ya te contesto desde el punto de vista de DAO. Lo que vemos nosotros es en este contexto de altísimos cambios y una velocidad inusitada, disrupciones y cambios exponenciales que se dan en todos estos espacios que yo nombraba al comienzo, tiene que haber un ancla, ¿no? que nos contenga y que nos permita mover y pasar de paradigma A a paradigma B, ¿no? Y sin dudas en ese centro está lo humano, está la persona, y ahí es donde estamos trabajando entre habilidades blandas y habilidades más duras, sobre todo una compañía como la que yo represento, que tiene un alto contenido tecnológico, científico. Sin embargo, cuando uno mira las partes, los desarrollos más blandos, las habilidades más blandas, mentalidad de dueño, capacidad de desafiar permanentemente el status quo, capacidad de trabajar en equipo, navegar las organizaciones de manera transversal, estamos
tratando de que gente se sienta cada vez más empoderada, y por eso para mí disciplina, A más B, A menos B o A más B menos B, al fin del día son valores también que se le agrega a eso, ¿no? Si uno tiene en ese contexto los valores de la responsabilidad bien entendida, que probablemente no sean como hace 20 años que tiene que ver con cumplir un horario necesariamente, pero sí con respetar un equipo, sí con cumplir la parte que te toca. Si nosotros tenemos personas que desde lo más soft están dispuestas a desafiar con respeto, pero desafiar permanentemente los mandatos o la forma en que se vienen haciendo las cosas de antes, ese tipo de habilidades nosotros no solo las buscamos, sino que las promovemos. Y en lo duro, sabemos que es una crisis en el mundo de las habilidades más basadas en lo científico y en las ciencias duras. Ahí es muy importante la articulación con lo público también. O sea, nosotros vemos una necesidad muy importante de estar cerca de las universidades, de las tecnicaturas, de los colegios técnicos, en una mirada más de ecosistema, ¿no? Esto, para que la empresa pueda tener un impacto real e incidencia, hay que territorializar ese programa y dejar muchas veces de mirarnos el ombligo y tratar de coordinar y articular con los que podemos hacer la diferencia. En este caso, con el área educativa más formal, tratando de que se aplique también desde un punto de vista mucho más práctico las necesidades que nosotros estamos buscando en cuanto a habilidades. Bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quisimos compartir con ustedes algunos de los emergentes del coloquio. IDEA es un espacio de encuentro. Eso se pone de manifiesto en ámbitos como este, que emergen de las divisiones, lugares de encuentro naturales. E IDEA es también un lugar de incidencia, lo que sucede fundamentalmente en el coloquio. Sinergizar esos espacios de encuentro y esos espacios de incidencia es lo que le da más potencia al trabajo de esta institución. Por eso para nosotros era importante tener este ámbito. Le agradezco a los expositores y le agradezco fundamentalmente a ustedes, que son la verdadera sustancia de esta institución. La invitación es a construir los puentes hacia el futuro, puentes hacia el empleo, hacia la educación y hacia la inclusión social. Puentes que en definitiva nos puedan proyectar al mundo. Muchas gracias.